sea usted bienvenido a su programa. Gracias por permitirnos acompañarle en el análisis de la información con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches. Ya aquí, ya prácticamente, no sé, empieza a oler como a ponche, a pavo. A tamalitos. A tamalitos, ¿verdad? La Navidad la tenemos a la vuelta de la esquina. Pero antes de eso, yo creo que es importante que el día de hoy hagamos el análisis de los temas de coyuntura. Y algo que aquí hemos dicho ya en muchas ocasiones es que en ese conflicto, ¿no? Ya más de 160 años entre Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, hay algo más. Exactamente. De hecho, hoy se dieron a conocer declaraciones también un poco fuertes sobre lo que podría estar pasando y sobre el punto también de investigación que se debe ir realizando ya para buscarle una solución final a este problema, este conflicto que por años ha estado cobrando muertes y quitando la paz también a ambas poblaciones. Absolutamente. Entonces, vamos con el contexto de este tema, por favor. Comenzamos. Gracias. Al menos 60 elementos del Ejército de Guatemala ya fueron desplegados para Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán en el marco del estado de sitio. Se prevé que la fuerza de trabajo se cuadruplique dependiendo de las circunstancias, según informó el vocero del Ministerio de la Defensa. Ya tenemos un despliegue inicial en el área de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá. El comandante de la 5ª Brigada de Infantería, que sería la unidad que estaría tal vez asumiendo la responsabilidad de estas operaciones, ya se encuentra en el área efectuando reconocimientos aéreos. Hay otras unidades también que están realizando reconocimientos en tierra, esto con la finalidad de determinar cuáles van a ser los puntos más vulnerables y aquellos puntos donde sea más indicado establecer puestos de control permanentes, puestos de control no permanentes, y otro tipo de operaciones que van a ser de interés para lograr el cometido que busca este estado de sitio, que es restablecer la gobernabilidad en el territorio entre estos dos municipios. En este caso también, coronel, recordemos cuáles son las limitaciones que da el estado de sitio. Así es, para este estado de sitio está limitándose la libertad de acción, está limitándose también lo que es la libertad de locomoción. Habrá también el derecho de hacer detenciones e interrogaciones a personas detenidas. Y también se está limitando el derecho a la tenencia y portación de armas. Esto es importante que las personas lo sepan y lo comprendan. Son algunas de las garantías que tendrán limitadas en el tiempo que tenga vigencia este estado de sitio en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. El estado de sitio fue decretado luego de la masacre que dejó 13 personas fallecidas, entre ellas niños, niñas, mujeres, hombres y de ellos un agente de la Policía Nacional Civil. La investigación también continúa por parte del Ministerio Público. A ver, recapitulemos algo que estábamos analizando la noche de anoche precisamente con esta situación. Un conflicto que ya te lleva más de 160 años, un conflicto que empieza por una cuestión limítrofe en su inicio, cuando no se habían delimitado los límites de ambos municipios. Claro. Un conflicto que después evoluciona por un tema de aguas, pero un conflicto que después de tanto tiempo sigue siendo conflicto, que cuesta vidas y que al contrario de encontrar una vía, Sandy, para poder resolverse, encuentra cada vez más complicaciones. No es un conflicto que está provocado por eso, es un conflicto que hoy por hoy resulta ser una de esas amenazas de las guerras asimétricas o de cuarta generación. ¿Será quizá narcotráfico? ¿Será quizá los coyotes? ¿Será la combinación de ambos? Pero que hay grupos ahí que pertenecen al crimen organizado, que son los que están perpetrando estas situaciones. Hombre, es que eso ya no queda ninguna duda. Lo que a mí me llama la atención, Julio, es que este conflicto no es nuevo. No. Este conflicto ya lleva mucho tiempo. El punto aquí es, ¿por qué esperar a investigar sobre las causas reales que están originando y siguen manteniendo, o conviene que mantenga este conflicto? Porque al final podría ser eso, ¿no? Conveniencia para ciertas personas de que se dé esta situación para que entonces el Estado no llegue, para que el Estado los deje hacer y deshacer a costa, por supuesto, de la tranquilidad de los pobladores. El punto es aquí, ¿por qué no se ha investigado desde hace cuánto tiempo ya que está pasando esto? Bueno, esa pregunta sí realmente no tiene respuesta, porque cuando hay algo o alguien o algunos sectores que quieren mantener ese status quo del caos, del miedo, del terror, de la zozobra a través de estas situaciones que pasan, bueno, es que lo han logrado al final de cuentas. Entonces creo que finalmente ya el Estado de Guatemala tiene que responder de la manera en que debe de hacerlo, y es con toda la fuerza, con todo el poder, primero investigativo, saber determinar exactamente qué hay, quiénes son
y en dónde están, y luego empezar de alguna manera también la persecución, que en este caso, Sandy, tendrá que ser una persecución penal. Ese conflicto ha costado varias vidas. Solo este pasado fin de semana estábamos hablando de que se perdieron en ese lugar 13 vidas de personas guatemaltecas, obviamente, pues que esto se suma a una larga lista. Entonces, aquí hay que poner ya un alto, y ese alto se pone con la presencia, quitando la anomia y demostrando la fuerza. Exactamente. Y también investigando, Julio, porque mira, Ajá. estas muertes van a quedar en la impunidad. Eso me pregunto. ¿Por qué? Porque de verdad ya otras personas han perdido la vida en este conflicto y no vemos que se le ponga un rostro a los que han causado estas muertes. Entonces siguen imperando en la impunidad, y qué triste también, porque las familias están pues agobiadas, no viven tranquilas, y aparte de ello con la zozobra de que en cualquier momento ellos o algún ser querido puede perder la vida inocentemente. Ni siquiera tienes que estar involucrado para poder perder la vida, Julio. Y ya no puede pasar esto. Sin duda las investigaciones se deben realizar. Uno, para determinar qué es lo que está sucediendo realmente y poder llevar un control. Y dos, por las muertes que ya se han registrado, Julio, porque quedan en la impunidad y no es justo. Y esto ya no solo no es justo, sino que no debe pasar. Vamos a aprovechar acá esta pantalla que está atrás para pedirle por favor a nuestra producción que coloque los primeros datos de análisis que vamos a compartir con usted. Ahí los tiene ya, mire qué bonitos están. Y veamos entonces aquello que hemos preparado. El conflicto, que es en teoría, Sandy, territorial entre Nahualá y Santa Catarina y Ixtahuacán, hombre, ya lleva demasiado tiempo. En 1862 empezó este conflicto. Entonces, imagínate tú, ¿ha costado cuántas vidas humanas? Ya ni lo sabemos. Pareciera que el interés no es solamente el de las tierras, pues es difícil encontrar una explicación para que no hayan encontrado solución en tantos años de supuesta negociación. Los hechos, día con día, mes con mes, nos demuestra que estamos de frente a otro territorio anómico, lo cual representa una amenaza muy fuerte en el tema de seguridad. Y aquí creo yo que hay que ser muy claro, no hay que ser adivino, no hay que tener esa bola de cristal, sino que entendamos que Guatemala es un territorio en el cual los cárteles del narco de México lo utilizan obviamente para trasegar la droga, pero entendamos también que por esa posición geoestratégica que tenemos, también los distintos estratos criminales de los denominados coyotes, como le decimos en Guatemala, polleros, como le dicen los mexicanos, pues también lo utilizan para pasar personas a través de ese gran negocio, entre comillas, gran negocio, por lo que deja lucrativo de la trata de personas. Si no, recordemos una cosa, Sandy, lo que pasó allá en el departamento, ¿te recuerdas? Fronterizo de San Marcos, donde humillaron a dos agentes de PNC hace más o menos un par de meses atrás, precisamente los polleros. Sí, Julio, la verdad es de que hay muchos puntos que investigar, hay muchos puntos también por los cuales ir pues resolviendo esta situación. La situación aquí es que ya se comenzó con un estado de sitio, que es el segundo, por cierto, en 19 meses que se ha establecido, que esperemos que con este se pueda tener mayor resultado. No hablo del momento, sino a corto, mediano y largo plazo, Julio, porque al final vemos cuáles son los efectos que ahora vemos del estado de sitio que se impuso o se decretó hace unos meses, qué seguimiento también se le dio a este tema. Creo que también ahí va la debilidad, porque no solamente con establecer entonces este estado de excepción se va a finalizar todo. Este es un trabajo en conjunto y ojalá que también todas las instituciones que tienen relación con la resolución de conflictos, con el tema de seguridad, con el tema de investigación, también puedan unirse en los esfuerzos y poder también marcar un antes y un después para esta población que de verdad está pidiendo a gritos que se haga algo. La población de Santa Catarina y Ixtahuacán ayer lo daba a conocer y hacía el llamado al Estado que hoy buscaran la solución. solución. Así exactamente. Hoy volvieron a bloquear haciendo este llamado. Yo creo que esto es bien importante en función de que este conflicto no se va a resolver con estados de sitio. No. Se va a resolver hasta que se logre establecer cuáles son las amenazas, quiénes están ahí, si es un cártel, si son dos cárteles, si son varios estructuras de tratantes de personas, las que no dejan que llegue la paz. Vamos con otros datos, por favor, adelante, porque es importante para darle contexto a esto que estamos analizando. Ante una amenaza fuerte de violencia y al no prosperar alternativas para solucionar este añejo conflicto, Sandy, surge la vía del poder coercitivo del Estado a través de la imposición de un estado de sitio. Bueno, pero es uno más, no de tantos. La restricción de ciertas garantías constitucionales parece ser por el momento
la alternativa viable para restaurar el orden después de tanto tiempo de conflicto allí. Y es evidente que los vecinos de ambos municipios están organizados, armados, para librar una especie de guerra fratricida en la cual los muertos los pone la sociedad. Pero ojo con esto, ¿verdad? Porque no son todos los vecinos, sino que son aquellos que de alguna u otra manera también se han plegado y se han vendido a estos intereses terribles de cualquier estrato del crimen organizado. Bueno, ahora el Estado de Guatemala quiere abrir los ojos ante esto. Bueno, pues ahora que llegue con todo el poder y el choque para poner el orden en ese sitio. Claro. Lo que llama la atención también, Julio, es que cuando hablamos que el conflicto tiene años de establecerse, son más de 100 años. Sí. Pero el punto sí. es que se logra mantener. Es decir, que si están pasando situaciones irregulares, ilegales, que son otros los motivos que conviene entonces mantener este conflicto, solo se está heredando el poder, solo se está heredando el control de este conflicto, porque imagínate, más de 100 años de mantenerse, también esto tiene que llamar la atención y en este tiempo no se ha hecho mayor cosa para investigar, para buscar de verdad las razones El gran problema termina siendo ese, fíjate Sandy, que siempre queremos ser un Estado reactivo, que ya cuando las situaciones nos rebasan, pero por mucho, es cuando viene precisamente eso, ¿no? Una acción, una reacción. Cuando probablemente anteriormente se pudo haber mantenido el control de las formas que hemos dicho aquí. Es que no hay fórmulas mágicas, ahí lo que se requiere es la presencia estatal. Entonces se requiere tener un pequeño destacamento del Ejército de Guatemala y una fuerte presencia policial. Por supuesto la inteligencia de Estado y todos los recursos para la investigación criminal y la persecución de quienes estén allí provocando estas situaciones. Pero el problema ahora es que seguramente no nos vamos a encontrar con una estructura, nos vamos a encontrar con varias estructuras que están fortalecidas, que cuentan con el apoyo de algunas personas locales allí y que va a ser difícil inclusive el poder combatirlas, ¿no? Y esto es lo lamentable, siempre esperamos a lo último cuando ya las cosas están pues muy complicadas de resolver. Pero ya no tiene que pasar, Julio, porque mira, si dices, es que está difícil, es complicado poder solucionar, no hombre, si lo seguimos dejando para los años, esto se va a salir aún más de control, va a ser más difícil poderlo controlar, así es que el tiempo que se puede dejar entonces en la resolución de este conflicto o en la búsqueda también de la paz para estas poblaciones va a verse representado en más pérdidas de vidas humanas, en más traumas también para la población que vive en estas comunidades, Julio. Es que yo pienso en ellos. Yo estimo que ya no más mesas de negociación y de diálogo. Eso no sirve, eso no ha resuelto nada. Mesas de acción. No, lo que hay que pasar es precisamente a esa acción. Y esa acción, repito, es la fuerza. Hoy se necesita la fuerza, la presencia estatal fuerte para romper lo que ahí hay que está causando precisamente esto. Entonces, es la única manera. Bueno, le dejamos ahí a usted también este tema para el análisis y vamos a regresar analizando otra situación también, bueno, que nos atañe a todos desde hace 2 años prácticamente. Sí, seguimos hablando de la pandemia del COVID-19, pero ahora veremos cómo está la ocupación en los hospitales con los casos positivos que se siguen registrando. Está muy bien. Hagámoslo entonces, no cambie por favor, nosotros somos A la Medida. Representantes de salud brindaron los detalles del avance de la pandemia del COVID-19 en Guatemala. De la misma manera dieron a conocer los lineamientos para la vacunación de refuerzo contra el COVID-19. Todas las personas que han recibido el esquema completo de Moderna podrán optar a la dosis de refuerzo, ya sea Moderna o Pfizer, siempre y cuando hayan cumplido con un intervalo de 6 meses después de completar el esquema completo. En cuanto a Pfizer, también tenemos como dosis de refuerzo Moderna o Pfizer. AstraZeneca, también está AstraZeneca, Moderna o Pfizer. Sputnik V, se le aplicará la dosis de refuerzo AstraZeneca, Moderna o Pfizer después de 6 meses, y las personas que han sido vacunadas en el extranjero, que han recibido la vacuna de Johnson, después de 2 meses de vacunación, pueden recibir la dosis de refuerzo de AstraZeneca, Pfizer o Moderna. En cuanto a Sinovac o Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer
o Moderna, con un intervalo de 3 meses. Por su parte, el viceministro de Hospitales, Jorge Meneses, indicó que la ocupación general de la red hospitalaria por infecciones de coronavirus cuenta con un 7% de atención a pacientes severos. De la misma manera, dieron a conocer los porcentajes de personas vacunadas en el país. En jóvenes adolescentes, 911.473 dosis, de las cuales 661.045 son primeras dosis. Quiere decir que de 10 adolescentes hemos logrado vacunar a 3 en el país. Tenemos ya 44.333 mujeres embarazadas y en la población adulta de 18 años en adelante hemos administrado ya 5.753.563 dosis. Es decir, en este momento de cada 10 personas tenemos 5 ya con primeras dosis y de cada 10 personas tenemos 4 ya con esquemas completos. El ministro de Salud, Francisco Coma, hizo un llamado a la población a no bajar la guardia con las medidas de bioseguridad para prevenir nuevos contagios. Estamos también observando la asistencia a una serie de eventos que no necesariamente tienen que ver con el objetivo final de lo que son estas fiestas tradicionales. Y por lo tanto, como lo decía el doctor Montufa, es un llamado a la reflexión a la población para que por favor nos sigamos cuidando. De la misma manera, el ministro de Salud indicó que la variante Omicron ha afectado en gran manera a las personas que aún no se han vacunado e instó a la población a acudir a los centros de vacunación en el país. Bueno, es un respiro, dice el ministro Francisco Coma. Yo quiero ser positivo, ¿no?, en el tema del COVID-19. Sin embargo, he de decirlo muy claramente, Sandy, tengo mis reservas. Tengo mis reservas por varias cosas. Por la variante Omicron, tengo mis reservas por la cuarta ola que tendrá que impactar, esperemos que no tan fuerte, a Guatemala. Tengo mi reserva porque esa vacunación parece tampoco avanzar como debiera de ser. Y tengo mis reservas porque al final de cuentas, como guatemalteco, conozco cómo nos comportamos los guatemaltecos cuando nos dicen, mire, no haga esto, ¿verdad? No se reúna, no esté todo ahí amontonado y junto. Es lo primero que se va a hacer en estas fiestas. Entonces, pero los números al momento, pues de un 98% de ocupación de los hospitales hace 2 meses a un 11% en este momento, qué bueno. Ojalá esto de verdad así se mantenga y podamos empezar ya a sobrepasar y a superar lo que significó la pandemia del COVID-19. Ojalá, Julio, la verdad es que es un voto de confianza la que se da también con el establecimiento y restablecimiento también de ciertas medidas, pero aquí desde hace ya varios tiempo cada quien es responsable, de cuidarse, cada quien es responsable de ir a los centros de vacunación y poderse proteger así de esta pandemia, de este virus. Y sabemos entonces que los riesgos también están y el miedo, por supuesto, se hace presente con esta nueva variante que recordemos que en Europa también está haciendo estragos, Julio, donde se están aumentando también los contagios, donde las personas que ya están vacunadas no significa que, bueno, yo ya me vacuné, así que ya me puedo quitar la mascarilla, ya puedo descuidarme. No, seguimos teniendo un riesgo, pero obviamente es menor que para una persona que no está vacunada y que también entonces no toma en serio esta situación. También es cierto que ya existe un cansancio por parte de la población, sabemos que es aburrido, este tema es fastidioso, exactamente el tema, estar manteniendo esas medidas, el uso de la mascarilla puede resultar fastidioso, Julio, pero todavía no podemos bajar la guardia porque no hay esperanza aún de que esto se vaya a terminar. No vaya a ser que la cosa se revierta y salga peor. Claro. Por cierto, si usted quiere saber el tema de los síntomas de Omicron, bueno, esto fíjense que ya al investigar bien, es como si tuviera un resfriado. Tiene secreción nasal, tiene dolor de cabeza, tiene fatiga, tiene cansancio. Pareciera ser que usted está siendo afectado por un resfriado común, pero es la forma de manifestación de Omicron. Ahora sí, atentos, ¿no? O sea, también es tan fácil de confundir con un resfriado con la influenza que no necesariamente todo va a tener que ser Omicron, pero una de las mejores formas de protegerse definitivamente es que se vacune y que mantenga las medidas de bioseguridad. Exactamente, Julio. Vamos a ir con información porque también es necesario ver las estadísticas. A mí me encanta ver esa parte porque nos refleja entonces cómo vamos también con la pandemia. Sí, definitivamente, Sandy, así es. Durante este 2021, más de 29,000 personas han sido ingresadas a algún hospital para poder ser tratadas
por el tema del COVID-19. De ellas, 7,000 guatemaltecos, pues lamentablemente perdieron la batalla contra el SARS-CoV-2 y fallecieron. Actualmente existen 2,247 camas disponibles para ser utilizadas por personas afectadas por COVID-19, 1,638 camas para casos moderados y 609 camas para casos severos. Es decir, al día de hoy, en este momento, y ahorita que estamos haciendo este análisis, pareciera ser que la situación del COVID-19, a pesar del poco porcentaje grupal en sí de la vacunación, pues termina siendo positivo el balance en este instante para Guatemala. Ojalá esto no se rompa unos 10 o 15 días después de las fechas de Navidad y fin de año. Ojalá, porque ese también es el miedo que se tiene. Sí, porque definitivamente ese es. El nivel de ocupación en los diversos hospitales ha bajado considerablemente. Correcto. Pero también no por eso, también nosotros nos tenemos que relajar, ¿no?, en cuanto a mantener también las medidas, porque sabemos que en esta temporada puede que el ingreso por COVID-19 pueda bajar, pero también los hospitales tienen una demanda en cuanto a otro tipo de emergencias. Los accidentes de tránsito, los hechos de violencia que también van aumentando. De hecho, ya el Hospital General San Juan de Dios, por ejemplo, daba a conocer que están teniendo repunte de este tipo de emergencias también. Imagínate, y más la situación del COVID-19. Es un tema muy complicado para los hospitales, Julio, que sin duda alguna también es importante que se vaya pensando también en planes de reacciones, de prevenciones también, para poder tratar esta cuarta ola que se está pronosticando, que se tiene la esperanza que no suceda, pero no significa entonces que no nos tengamos que preparar, porque por ejemplo, si tú no te preparas, al final va a salir peor. Vamos a estar siempre reaccionando como lo hacemos en distintos puntos. Yo creo que la salud en este momento, en un tiempo de pandemia también, hay que ver qué mejoras se le puede hacer al sistema. Es correcto. ¿Estamos aburridos del tema del COVID-19? Sí, evidentemente. Hay una fatiga pandémica, por supuesto que sí. Nos vino a cambiar la vida, indudablemente. Pero este es el mejor momento para no bajar la guardia. Este es el mejor momento para dar ese espaldarazo final que se necesita al terminar de inocular a esta población guatemalteca, que evidentemente por la fecha en que estamos tendrá que ser en el año 2022 y esperemos que lo más pronto posible. Y por supuesto para seguir manteniendo, al menos por un tiempo más todavía, esas medidas de bioseguridad, de manera que esa cuarta ola pues se siga manteniendo aparentemente, ¿no?, una cosa extraña, alejada de nuestro país, que eso es lo que todos esperamos. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Seguiremos no solo hablando de esto, los hospitales estarán colapsados y las medidas restrictivas regresarán. Pero ¿cómo está el nivel de ocupación de las camas en los distintos hospitales? Vamos a ir con estos datos. Yo quisiera que tú, por favor, nos puedas orientar también con estos datos que son importantes marcar en atención a la pandemia. Oh, sí, claro que sí, con mucho gusto, Sandy. En casos moderados de COVID-19, a 1,638 camas disponibles, escuche usted. 74 están ocupadas en este momento, representando apenas el 5% de las camas disponibles. 28 hospitales no tienen ningún caso tipificado como moderado. Sobre los casos severos de COVID-19, de 609 camas disponibles, 22 están ocupadas hasta hoy, 21 de diciembre. Bueno, ayer, ¿no? En porcentaje están ocupadas el 4% de las camas disponibles para casos severos. 38 hospitales no están tratando algún caso de COVID-19. Qué bueno. En total, Sandy, 96 camas están siendo ocupadas por alguna persona con COVID-19 en todo el país. 96 camas. Ahora, eso sí, no significa que al día de hoy solo 96 personas enfermas de COVID-19 hay. No, son las que están ocupando hospitales porque están con casos moderados y severos y las que se han detectado. Pero sí significa una diferencia considerable a todo lo que vivimos el resto del año. ¿Será que nos vamos a mantener así para el 2022? Yo siempre esperaría, pero tengo mis dudas. Son naturales. Y sobre todo entonces si seguimos con ese porcentaje de población que se rehúsa a vacunarse, Julio, no vamos a lograr entonces ese efecto rebaño, que es el sueño de todos los países y que es el desafío también a nivel mundial. Y aparte de esto es que tenemos también distintos peligros, porque ¿cuántas variantes ha tenido el COVID-19 desde que apareció? Imagínate. 5 o 6.
Claro. Omicron. Y cada vez que surge una, ¿Sí? es más fuerte o más fácil también de contagiar Así es. que la otra. Entonces, aquí es donde vemos que cuando creemos dar por sentado algo, de que tal vez este sistema o esta forma nos funcionó, surge una variante para decirnos no. Todavía no se termina esta situación. Y por eso es que también nosotros tenemos que mantener los esfuerzos, Julio, aunque es difícil, porque tampoco te voy a decir, ay, no tan bonito que es andar desinfectando todo, cargando la mascarilla. Es incómodo. No, es muy aburrido. difícil y nos ha Sí. tocado que enfrentar esta Pero situación. necesario. Nos tenemos que seguir cuidando, porque también los riesgos en la salud son grandes, Julio. Así es, eso es correcto. Bueno, pues ahí está, el COVID-19 definitivamente una vez más vino para quedarse. Terminemos de derrotarlo. Hoy la prueba está puesta allí para nosotros, para nuestra responsabilidad personal Así es. y familiar. Esperemos que de verdad nos cuidemos. Demos por finalizado este Así es. análisis. Pero cuando regresemos vamos a tratar un punto desde el tema de seguridad también. Claro. Las fuerzas de seguridad, ¿qué tanto respeto se le tienen a los policías? ¿Por qué esta pregunta? Es que de verdad el tema con el que vamos a regresar sorprende porque ya no hay respeto sin duda alguna, Julio. Sí, señores de la aldea Chapín abajo, los que han organizado eso, hay que devolver las armas de la PNC. Imagínate. No cambie, nosotros somos a la medida. Uno de los temas que definitivamente hemos estado analizando durante esta semana es el estado de sitio. Se ha impuesto, ya salió publicado, pero la ratificación depende del Congreso de la República y sobre eso vamos a hablar, Sandy. Así es, Julio, y es Jensi López quien le da seguimiento a este tema desde el Congreso de la República, así que veamos la última actualización. Adelante, Jensi, buenas noches. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a la audiencia de A la Medida. En efecto, tras varias horas de discusión y con 88 votos a favor, diputados del Congreso de la República ratificaron el estado de sitio decretado en los municipios de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá en el departamento de Sololá. En el decreto aprobado por los congresistas se establecen diferentes aspectos, principalmente la restricción de derechos constitucionales como la libertad de acción, detención legal, reunión y manifestación, también tenencia y portación de armas de fuego. Por otra parte, también se establece un toque de queda que iniciará a las 18 horas y finalizará a las 5 horas del día siguiente, esto según lo establece el decreto aprobado por diputados al Congreso de la República. Además, se incluyó una enmienda de curul en la cual se establece que la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala deberán presentar un informe en el cual se detalle, por ejemplo, los resultados de las acciones implementadas, el informe de la cantidad de patrullajes que se realicen, así como los planes estratégicos para prevenir y reaccionar ante cualquier hecho violento que se registre entre pobladores de ambos municipios. El estado de sitio estará vigente durante 30 días en los lugares mencionados. Recordemos que la conflictividad entre ambos municipios se reactivó el pasado fin de semana cuando 13 personas, entre ellas menores de edad, fueron asesinadas por sujetos desconocidos. En ese momento, pues las autoridades ingresan al lugar y ayer el presidente Alejandro Yamatei daba el anuncio sobre la implementación de este estado de sitio con el objetivo de retomar el control en el lugar. En cámara, Fernando Hernández, con este reporte regreso a Estudios Centrales. Muchas gracias, Jensi López, por darnos a conocer entonces esta información de la ratificación del estado de sitio que se ha impuesto entonces para buscar así una solución y controlar lo que se está viviendo en Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán. Previsible totalmente, pero bueno, esperemos que la solución venga de fondo. Ojalá. Ayer, pobladores de la aldea Chapín Bajo en el Estorizabal retuvieron a aproximadamente 15 agentes de la Policía Nacional Civil que pretendían ejecutar órdenes de captura en la localidad. Los pobladores botaron palmeras para bloquear el paso y así evitar el rescate de los agentes, donde se encontraba el subinspector de la policía y 3 agentes de la División de Información Policial.
A través de un comunicado, la Policía Nacional Civil dio a conocer que los policías fueron liberados luego de dialogar con los representantes de la población. Asimismo, hicieron un llamado para que hagan la devolución de las armas y municiones de las que los despojaron al momento de retenerlos. Bueno, no sé, esto ya fuera de ser inverosímil, televidentes y Sandy, ya esto es inaudito, ¿no? Ya esto es intolerable. No se respeta la ley, no se respeta la autoridad. Ahora resulta que de unas órdenes de aprehensión y de allanamiento terminan siendo los agentes de la PNC, pues lamentablemente quienes fueron capturados por malos, hay que decirlo, líderes que seguramente guiaron a varios pobladores a que esto sucediera. Y aunque ya lo liberaron, se han quedado con sus armas y municiones. Por favor, ya vamos a explicar qué delitos cometieron, devuelvan esas armas rápidamente, pero es que el respeto a la autoridad ya se perdió. Ya está perdido. Que aunque las devuelvan, Julio, ya está perdido. El delito ya se cometió, entonces también es de asumir la función y poder marcar precedentes, porque hablamos entonces de los hechos de impunidad, ¿no? Si, por ejemplo, tú ves que una comunidad agrede a las autoridades, les quita sus armas, ¿cómo no vas a hacer lo mismo si ves que no pasa nada entonces en esta comunidad? Y este es un ejemplo de que se tiene que hacer algo en este caso y en todos los que vayan surgiendo, porque si no, se va a tomar como un modelo a seguir y no debe pasar. Junio, julio, agosto, octubre y diciembre. 5 meses del año donde han habido agresiones a agentes de la PNC de una o de otra manera. Aquí el respeto se perdió y ese respeto hay que volverlo a tomar. ¿Por qué? Porque cuando se ponen el uniforme, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, están investidos de autoridad, claro, de la autoridad que les da el Estado de Guatemala. Ahora, aquí viene la otra parte. En cualquier otra parte del mundo, un poquito más avanzada y civilizada en ciertas cosas, no les quitan las armas porque ellos accionan directamente. Yo sé que esto suena duro, ¿verdad? Y esto dirán, ¿pero qué está diciendo? No, pero es que se tiene que hacer respetar y valer la función policial. Por eso muchas veces dentro del equipo hay que cargar también equipo no letal, pistolas tasers, que son pistolas eléctricas, pequeños dispositivos de gas pimienta, batones, algo para que esto no pase. Para bloquear también. Para bloquear esta situación. Pero hoy por hoy, Sandy, ya no nos debería de extrañar que en cualquier otro lugar volviera a pasar esto. Entonces, o esto se arregla y la PNC decide cambiar esos protocolos y ponerse realmente esa situación de que están investidos de autoridad, o los van a agarrar como quieren, porque ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo y hay varias comunidades, varios pobladores que lo han hecho, Julio, y yo de verdad no veo el seguimiento en la investigación, no veo que se marque entonces algún tipo de sanción, de sentencia, porque aquí claramente hay delitos y ese es el punto. Confundimos al resto de población porque, bueno, ¿qué pasa si yo agredo verbalmente o físicamente a un agente de policía? Cuando ves estos casos donde no pasa nada, dices, bueno, estoy en mi derecho de reclamar, hasta confundes, imagínate, y esto es lo grave también, tus derechos de tus obligaciones. Y vamos entonces, por favor, a los datos y vamos a pedirles, aquí los tiene usted precisamente en la pantalla para que los vea. Número 1. Atentos, por favor. Literalmente se dio un plagio. Fíjese usted que hay dos figuras que la gente confunde, el plagio y el secuestro. El secuestro es cuando se retiene a alguien en contra de su voluntad, pero se pide a cambio una dádiva, es decir, dinero. Mientras que el plagio es solo retenerlo. Eso es lo que pasó aquí, porque ellos no estaban ahí por su gusto y gana. Un plagio en jurisdicción del municipio de El Estor, de hecho directamente en la aldea Chapín Bajo, en donde se retuvo contra su voluntad 15 agentes policiales. Ahora, primer delito. Los agentes de PNC, Sandy, fíjate tú, habían llegado con la intención de cumplir con la orden de juez competente para realizar allanamientos y capturas. Sin embargo, se encontraron con la sorpresa que mientras intentaban cumplir con esa orden judicial, los pobladores en primer lugar los retuvieron y los desarmaron. Por cierto, vale la pena aclarar que aunque respetaron su integridad física, posteriormente los liberaron y se quedaron con sus armas. Entonces, aquí ya en las otras tablas vamos a ver los delitos, pero te los digo rápidamente, aunque después los recalquemos. Póngame los otros de una vez, por favor, gracias, veámoslos, producción. Así no perdemos el hilo conductor. Las personas responsables de este hecho, Sandy, ojo, atentos, ¿no? Podrían llegar a enfrentar la justicia por varias razones. En primer lugar, por el delito de asociación ilícita, porque evidentemente para retener a 15 tienes que ser más de 3. Posteriormente podrían ser procesados por el delito de plagio, por el delito de robo agravado con relación a lo que sucedió con la retención de los policías y la no devolución de sus armas. Lo importante en este caso, en primer lugar,
bueno, es que se pueda cumplir con el objetivo primario, que eran las capturas que hoy se tuvieron que haber dado y que originaron este problema, pero además ahora va a ser importante lo que tú decías, que esto no quede en la impunidad, que esto no quede así y que se pueda presentar ante la autoridad judicial competente a las personas que el día de hoy retuvieron a los policías y el día de hoy retuvieron las armas, porque de lo contrario, si no ponemos orden en nuestro país, el orden se nos va y se nos ha ido de las manos. Y aparte de esto, darle seguimiento también a las órdenes de captura, a los allanamientos, que esto no paralice, porque probablemente ese fue el fin de poder crear todo esto, retener a los policías, quedarse con las armas, para desviar la atención. No. Se tiene que dar el seguimiento a estos allanamientos, a estas órdenes de captura, que por cierto, yo creo que las personas a las que estaban buscando, pues seguramente hasta allá se fueron, ¿no? Pudo ser una estrategia para poder pues desviar esta atención y dar tiempo a estas personas que no sabemos por qué están siendo investigadas, para que se puedan escapar. Ay, Dios mío, qué difícil va a ser para la policía, pero no imposible, y es urgente también de que puedan establecer y restablecer esas estrategias de seguridad nacional, y Julio, porque están quedando mal. Es decir, si ellos pierden la autoridad, si ellos pierden el control también, ¿qué vamos a esperar? ¿Quién nos va a controlar y quién nos va a dar entonces esa seguridad a nosotros? Seguridad es percepción. Y en primer lugar, la percepción se da cuando tú miras que hay operativos policiales, que hay agentes en todos lados, como pasa ahora con el Plan Belén. Pero la percepción también pasa por esto, cuando tú dices, bueno, cualquiera puede retener a un policía, cualquiera puede agredir a un policía, cualquiera puede atentar en contra de un agente de la PNC. Entonces, ahí la percepción comienza a ser negativa. Exactamente. Y la ley no se respeta al final, Julio. Mira, hay algo que hemos hablado aquí y tú lo has mencionado, que sobre la costumbre, la costumbre, ¿no? La costumbre es una fuente de derecho. Y esto se está haciendo una costumbre, Julio, y ojo, porque no se tiene que ir estableciendo. En un país donde constantemente vemos manifestaciones de todo tipo que cada vez se suben más de nivel, donde también hemos visto que se le ha faltado el respeto a la autoridad, en este caso a los agentes, porque son los que están al frente también como prevención. Ahora te digo por qué ha pasado esto, y aquí también tenemos que hablar las cosas bien claras. Esto ha pasado porque los agentes de PNC tienen literalmente miedo de las acciones de todas aquellas personas que se dicen defensores de derechos humanos. Porque han sido procesados ellos. Exactamente, que dicen que si responden son una policía represora. Señoras y señores, es una policía que también tiene que someter a los policías. No, y aparte de esto, es el equipamiento que también puede tener un agente, Julio, porque imagínate, no puede entonces, la ley, ¿qué es lo que dice cuando alguien es agredido? Tienen que esperar a que agredan y de verdad quieran a un agente para que él pueda reaccionar. Si no, entonces el agente, aunque se vea amenazado, es el que va a ser procesado. Ahora, ese es un tabú que tienen metido aquí el chip, pero en el sistema de justicia, particularmente los jueces y algunos fiscales cuando están acusando en este sentido. ¿Sabes por qué? Porque el legítimo ejercicio de un deber, nos dice en el artículo 24 o 23 de nuestro Código Penal, que quien está investido de autoridad, y la PNC está investida de autoridad, entonces puede hacer uso de esa fuerza. Por supuesto que tiene que ser una fuerza racional. No se trata de detener a alguien que va a estar matando a medio mundo. No, una fuerza racional para someter al orden, para hacer cumplir la ley, para hacer respetar la autoridad y para que el Estado de Guatemala diga, señores, aquí estoy presente y la policía se respeta. Porque yo pregunto una cosa, ¿no? ¿Esto pasa en Europa? ¿Esto pasa en Canadá? ¿Pasa en Estados Unidos? No. La policía allí, vaya, si no se da a respetar. Y aparte que se da a respetar y actúa duramente cuando hay que actuar, bueno, los derechos humanos también se respetan, pero no se respetan de quien no quiere respetar los derechos humanos de otros. Entonces, ojo con eso. Exactamente, Julio, pero aparte también hablamos del equipamiento que pueda tener un policía, porque tú mencionabas muy bien algunos de los instrumentos que pueden utilizar para no utilizar un arma de fuego, por ejemplo, sino utilizar al final otro tipo de herramientas con las cuales tú puedes bloquear a alguien sin hacerle daño, sino simplemente controlar la situación. Pero es que eso también, yo de verdad nunca he visto a un agente que pueda tener un paralizador o alguna... Cosas que son parte del equipo en cualquier otro país. Claro, que son parte de una prevención y que aparte de esto, cuando analizamos nuestro país, que vive en constantes manifestaciones, dices, es necesario, pero ¿por qué no se toma desde ese punto como una prioridad? Así es. Entonces, en ese uso racional de la fuerza, chaleco antibalas, un casco también que sería muy deseable,
todos con una pistola taser, todos con un batón, que es un arma no letal, pero que es muy efectiva, y todos con esos dispositivos de gas pimienta, o sea, mínimo, ¿no? Lo mínimo. Y entonces ya la cosa va a empezar a cambiar. Pero despierten, hay que despertar, porque si no, PNC les van a seguir faltando el respeto. Cerramos entonces la parte de análisis de este programa. Siempre es interesante poder tratar distintos puntos y cada vez hay nuevos elementos que abordar en las distintas temáticas. Regresando, se viene la parte informativa. Le suplicamos a usted que siga con nosotros. No cambie, nosotros somos a la medida. Autoridades de la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de Estados Unidos, más conocida como USAID, y autoridades del Gobierno de Guatemala, conocieron las propuestas que están incluidas, escuche usted, en el convenio que se llama Donación de Objeto de Desarrollo, que es lo que busca incrementar, la prosperidad económica y la estabilidad en las áreas con más alta incidencia de migración. Vea la información. En la mesa de trabajo se evaluaron los elementos que permitirán el combate de los tratantes en las zonas con mayor riesgo a migración. Esto surge como parte de las peticiones que realizó la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Nosotros hemos visto como uno de los departamentos a los que debemos de reforzar las acciones, Chiquimula, Huehuetenango, San Marcos, Petén y Zabal, que son áreas fronterizas y por las cuales estamos viendo que está ingresando muchos flujos masivos de migrantes, pero también reforzando la identificación de los departamentos a lo interno que están evidenciando altas tasas de migración interna. Esto bajo el apoyo del gobierno de Estados Unidos y la agencia USAID. Efectivamente, así es. Efectivamente se derivan de esa visita diplomática que tuvo la vicepresidenta de Estados Unidos a Guatemala y donde se articulan básicamente al pilar de la política general de gobierno, específicamente sobre gobernabilidad y desarrollo, y donde la seguridad ciudadana y el combate al crimen organizado, pero también fortalecimiento del sector justicia es clave. Entonces, esto viene generando ya diálogos técnicos para ir perfilando proyectos y sobre todo de cara a la suscripción de este nuevo marco de cooperación, que hay que decirlo, ya hay uno vigente y la idea es una continuidad de aquellas áreas prioritarias de la institucionalidad para resguardar el orden, seguridad, paz y justicia. Y la Fiscalía del Tráfico Ilícito de Migrantes brindó nuevos detalles en torno al trabajo que mantienen con las autoridades de México para dar con los tratantes que coordinaron el traslado de los migrantes que sufrieron un accidente en Chiapas, México. El día viernes 10 de diciembre recibimos ya una comunicación oficial por parte de la agregada legal de la Embajada de México acreditada ante el gobierno de Guatemala, y obviamente pues incorporamos la información que nos suministraron al expediente que nosotros ya teníamos abierto. El grupo de tratantes tendría nexos en otros países como Chile o Brasil, resaltan investigaciones preliminares. Todas las estructuras criminales que se dedican al tráfico de seres humanos prácticamente son de carácter transnacional, es decir, existen integrantes de diferentes países, quienes se comunican, quienes se encuentran concertados, planificando el traslado de grupos de migrantes desde diferentes países de la región. Vienen muchísimos migrantes procedentes de los países del sur de América, de Chile, de Brasil, de Ecuador, de Colombia. Realizan el tránsito por la región centroamericana hasta llegar a Guatemala y posteriormente son trasladados por las estructuras a México a efecto de poder cumplir con el objetivo de llegar hacia los Estados Unidos de América. El presidente Alejandro Yamatei juramentó al nuevo ministro de la Defensa Nacional. Vea la información. El mandatario Alejandro Yamatei juramentó al general de brigada Henry Giovanni Reyes Chigua como ministro de la Defensa Nacional. El relevo de mando en la institución castrense se realizó en las instalaciones del Ministerio de la Defensa Nacional. El mandatario condecoró a Juan Carlos Alemán Soto, anterior ministro, con el botón del deber cumplido. Al alto mando del ejército les pido que sigan la forma en la que estamos organizados, respetando las directrices que van a ir tomando
para que podamos seguir consolidando al ejército como el mejor ejército de Centroamérica. Tenemos que demostrar que la soberanía aquí la defendemos a capa y espada. Tenemos que demostrar que aquí en Guatemala el crimen transnacional tiene enfrente a un ejército que está dispuesto a dar todo con tal de que se preserve la institucionalidad de nuestro país. Hoy no les digo que se hace un cambio, se hace un relevo, y se hace un relevo de una manera ordenada, planificada, para que podamos continuar en la ruta y en el sendero de lograr hacer, como les decía, de este ejército, de nuestro ejército, un auténtico ejército. El cambio obedece a la situación de retiro que asume Juan Carlos Alemán Soto como oficial del Ejército de Guatemala. Había asumido como ministro de la Defensa Nacional el pasado 14 de enero de 2020. Agradecemos por su sintonía. Que descanse. Muchísimas gracias. Chao.